Deseo un cordial saludo, les habla nuevamente su profesor Gerardo Borrantes. Hoy estaré tratando de explicar cómo resolver la primera GTA de abril, ya que está un poquito complicada debido a que es el análisis de un ensayo y es posible que no estemos habituados a resolver este tipo de situaciones. Bueno, entonces vayamos al texto mismo. Quiero que vayamos al cuestionario, la pregunta número 1 del cuestionario que dice, vamos a ver qué dice, ¿cómo se relaciona el título con el texto? Bueno, ¿cuál es el título de este texto? Empecemos por eso. El título de este texto es Entre puntos y rayas. Estoy bien, ¿verdad? Vamos a ver, Entre puntos y rayas. Ok, entonces la pregunta que debemos plantearnos es ¿por qué se llama Entre puntos y rayas? ¿Por qué se llama Entre puntos y rayas? Eso es lo que se nos está preguntando. Ya que si sabemos por qué se llama entre puntos y raya, vamos a poder justificar eh, por qué se relaciona o cómo se relaciona en el texto. Bueno, vamos a ir al texto mismo, al primer párrafo, porque creo que ahí está la respuesta. Primer párrafo. Dice que son los territorios, que son las fronteras, evidentemente algo más que puntos y rayas en un mapa que parece un telegrama. Entonces se nos dice de antemano que los puntos y rayas son en un mapa lo que hacen los límites, las fronteras, la división entre la identidad de una nación y otra. Esos son los puntos y rayas. Si leemos el resto del texto nos vamos a dar cuenta que todo se refiere a cómo el costarricense, por esos puntos y rayas, que lo hacen pertenecer a Costa Rica y no pertenecer a Nicaragua, no pertenecer a Estados Unidos, no pertenecer a Panamá, nos diferencia. Y cómo nosotros, desde nuestra diferencia, desde nuestra identidad, vemos a los demás. Cómo vemos al nicaragüense, por ejemplo. Cómo vemos al panameño, por ejemplo. Cómo vemos al estadounidense. Porque el escritor indica que esos puntos y rayas hacen que el costarricense se identifique y que vea al extranjero de forma distinta. Bueno, vamos a la pregunta número 2. ¿Quiénes son los otros en minúscula? Dice, las identidades sociales son representaciones construidas socialmente, abstracciones, ya que unifican en ciertos rasgos lo que en la realidad se caracteriza por la diversidad y la contradicción. Son abstracciones, pero que matan, como lo demuestran tantas confrontaciones religiosas, políticas, étnicas o nacionales. Las identidades sociales, además de aprenderse casi intuitivamente, suelen definirse no solo por lo que se identifica en común con quienes se comparten biografías, siguiendo el pensamiento de Montero, sino también frente a otros, noten que está en minúscula, u otros, mayúscula, significantes. Es decir, los que no sean de los nuestros, los que no tengan nuestra identidad. Sí, otros en minúscula, ante los cuales nos sentimos superiores, ante los cuales afirmamos supuestas ventajas comparativas. Y otros, mayúscula, que definen situaciones de altercentrismo,
en las cuales, al contrario del etnocentrismo, la verdad, el poder, lo deseable, está en el otro grupo y no en el propio. Dice, se presenta entonces una autodefinición colectiva. Un poquito abajito, dice, se presenta entonces, para ver si nos ubicamos, después de lo que leí antes, se presenta entonces una autodefinición colectiva benigna, aunque contradictoria y minusválida. En esta ecuación, claramente, los otros en minúscula, como se ha señalado en las tertulias, son los otros centroamericanos, y en especial los nicaragüenses. ¿Y qué ocurre con el otro en mayúscula? En el estudio llevado a cabo en 1989, preguntamos a una muestra a nivel nacional representativa si se iría a vivir a los Estados Unidos, si se presentara la oportunidad de hacerlo. El 39% indicó que sí. Por otro lado, cuando en un estudio llevado a cabo con estudiantes universitarios en 1992 le preguntamos a qué país se irían a vivir, que no fuera Costa Rica, más del 54% indican que a los Estados Unidos. Le sigue a una gran distancia Francia con 28%. Al preguntar en qué país no se viviría, no nos sorprende, dada la discusión anterior, que más del 58% indique que Nicaragua, seguida por Cuba, con un 25%. Entonces, los otros en mayúscula claramente son los norteamericanos, los estadounidenses. Bueno, entonces los otros en mayúscula, los envidiables, Estados Unidos, algunos países de Europa, ahí se menciona por ejemplo Francia. 4. ¿Qué hace que el costarricense tenga esta percepción del extranjero? Bueno, el sentimiento de superioridad moral, social, religiosa y económica para con los otros países centroamericanos. Y el de inferioridad para con los extranjeros que sean estadounidenses y europeos. En la pregunta número 5, que dice, ¿cuál es la posición del yo discursivo en relación a este comportamiento del costarricense? Bueno, claramente está en contra de esta forma de percibir al extranjero, ya que para él las fronteras son construcciones imaginarias. Esa es la respuesta. Así de fácil. En la 6 dice cuál es su posición en relación a esta conducta. Bueno, está preguntando por la posición que tienen ustedes en relación a esa actitud del costarricense. Entonces cada quien responderá si están de acuerdo o si no están de acuerdo con esta idea de que el tico se sienta superior al resto de centroamericanos y se siente inferior en relación al gringo, digamos. Bueno, 7. Resuma la biografía del escritor. En el caso de la biografía, tenemos que Ignacio Dobles Oropeza, el escritor, tiene varios textos. Hay que recordar que él es un psicólogo. Entre los textos que tenemos está Teorías psicosociales, Inmigrantes, Investigación cualitativa, Metodología, Relaciones y Ética, Memorias del Dolor, Ignacio Martín Baró, Militantes y reconocer todas las voces de la historia. Serán las condiciones económicas, necesidades, o la procedencia de X país, el que sea costarricense, el que sea nicaragüense, el que sea colombiano, el que sea estadounidense, qué sé yo, las que obligan a las personas a circunstancias y conductas sociales. Justifique su respuesta. Entonces, si usted considera que las personas o el extranjero se comporta así porque es de tal nacionalidad, entonces lo indica aquí, la procedencia de X país. Pero si ustedes consideran que no, que es más bien el resultado de las condiciones económicas
en las que se encuentran las personas, las que obligan a tener ciertas conductas, entonces escriben esta parte de acá. 9. Haga un resumen del texto indicando la tesis y los argumentos expuestos. Bueno, esto yo agregué los argumentos acá, entonces pueden escribir con sus propias palabras esto que aparece acá, que es como un resumen del texto. Muchísimas gracias, espero que les haya servido.